Nadie te lo explica así, y por eso tanta gente vive con miedo. Tal vez la muerte no sea el gran apagón que te contaron, sino un cambio de estado tan sutil que al principio la conciencia ni siquiera entiende que ya cruzó la puerta. Suena polémico, lo sé, pero piensa esto: si al dormir sigues siendo tú, sin tu cuerpo activo, ¿por qué sería tan absurdo que algo de ti continúe cuando el cuerpo se detiene? Y aquí viene lo contraintuitivo. Lo más peligroso no sería morir, sino morir confundido, con la mente aferrada a lo que dejó atrás, como quien intenta volver a entrar a una casa que ya no abre. Y no, esto no es un cuento para asustarte, es justamente lo contrario, porque si entiendes lo que puede sentir la conciencia en esos primeros minutos, ganas algo rápido: paz. Paz para mirar tu vida con otros ojos, paz para procesar una pérdida sin hundirte en culpa, y paz para acompañar a quien ya partió con pensamientos que realmente ayudan. En este video, él va a llevarte paso a paso por lo que muchos describen como el minuto cero, el silencio extraño, la sensación de estar aquí todavía, el apego que confunde, y el momento en que llega una ayuda que cambia todo. Y cuando lleguemos al clímax, te voy a hacer una pregunta que nadie quiere escuchar, pero que puede transformarte. Si hoy fuera tu último día, ¿qué encontraría tu conciencia cuando se mire al espejo? En esos primeros segundos, la conciencia suele notar un silencio rarísimo, como si el mundo bajara el volumen de golpe. No es nada, es un silencio distinto, más denso, más limpio, casi como un pasillo sin eco en el mundo espiritual. A veces aparece una ligereza, una sensación de flotar, y la persona piensa: vale, ¿qué fue eso? ¿Me desmayé? Y claro, como la mente quiere un mapa, intenta encajar la transición en algo conocido, como si fuera una siesta extraña. Ahí empieza el primer choque con la idea de vida después de la muerte. No parece un final, parece un cambio de estado. Muchos no se dan cuenta de inmediato. La conciencia se queda con el hábito de ser la de siempre. Entonces intenta hablar, llamar, tocar. Y nadie responde, como cuando uno manda un audio y se queda en enviado. No es castigo ni drama, es desajuste. El guión del cuerpo termina, pero la atención sigue encendida. La analogía es simple, como despertar en un cuarto oscuro y jurar que sigue en el mismo lugar, solo que algo no cuadra. Y justo ahí nace la pregunta que engancha: ¿y si la muerte fuera solo transición y no un corte definitivo? Un mentor diría que en esa fase lo más fuerte no es lo que se ve, sino lo que se siente: extrañeza, calma o inquietud. Por eso, en vida, conviene entrenar la mente para no entrar en pánico cuando algo cambia. Respiración lenta, atención al presente, desapego. Ejemplo práctico: quien medita 5 minutos al día o reza con intención, aprende a observar sin correr detrás del miedo, y eso aclara la conciencia. Libros que ayudan a entender esta lógica: Sin humo, El libro de los espíritus, Kardec, y Nuestro hogar, Chico Xavier, para aterrizar la idea de vida después de la muerte. Porque cuando pasa el susto inicial, la mente empieza a buscar el cuerpo. Y ahí, si no entiende el juego, se enreda más de la cuenta. Después del primer impacto, la conciencia hace lo que siempre hizo: intenta seguir viviendo como antes, casi por inercia. Y ahí aparece algo desconcertante. Puede sentir hambre, sed o frío, aunque ya no haya un cuerpo para confirmarlo. No es magia ni castigo, es memoria sensorial, el hábito mental buscando su antiguo panel de control. Por eso muchos quieren volver a casa, revisar el celular, arreglar una última cosa, como si la transición fuera un simple malentendido. La vida después de la muerte se vuelve evidente justo por contraste. La rutina sigue en la mente, pero el escenario ya cambió.
La analogía del celular lo explica perfecto, como alguien que lo perdió y aún así siente que vibra en el bolsillo. La mente, para no aceptar la pérdida, inventa señales y repite circuitos. Tengo que comer, tengo que dormir, tengo que resolver. Y ojo, esto engancha a cualquiera, incluso a gente inteligente, porque el apego no es falta de IQ, es exceso de costumbre. Un ejemplo realista. Personas que vivían obsesionadas con dinero o control pueden rondar lo que dejaron, como si pudieran administrar lo imposible. En el mundo espiritual, esa fijación funciona como un imán, no por demonios, sino por dirección mental. Aquí va un consejo de mentor que vale oro. Lo que más libera a la conciencia es reconocer ya pasó sin pelear con la realidad. En vida eso se entrena con desapego práctico. Ordenar pendientes, pedir perdón cuando da, dejar documentos claros y soltar lo que no controla. Ejemplo aplicable: una lista anual de cosas inconclusas. Deudas emocionales, conversaciones pendientes, promesas, reduce ese tironeo interno. Y sí, también ayuda a leer cosas que te aterrizan. El Evangelio según el Espiritismo, Kardec y Memorias de un suicida, Ivonne Pereira, con criterio y calma. Porque cuando la mente se aferra, empieza el sufrimiento, no por castigo, sino por quedarse pegada a lo que dejó. Y ahí es donde entra el siguiente punto. Él no despierta en una nube con arpas, despierta en la misma idea de siempre: tengo cosas que hacer. La conciencia se siente viva, demasiado viva, y por eso intenta repetir el guión, ir a la cocina, mirar el reloj, llamar a alguien, pero todo responde con un silencio que no discute. Y entonces aparece lo incómodo. Siente hambre, siente sed, incluso siente el frío, y se enoja porque la lógica no encaja. En esa transición, la mente se comporta como un perro fiel buscando a su dueño. No entiende que el dueño cambió de casa. Ahí la escena se pone intensa. Prueba a hablar con los suyos y nadie contesta. Prueba a tocar y atraviesa lo cotidiano como si fuese humo. Y cuanto más insiste, más se aprieta el nudo, porque la conciencia confunde "no me escuchan" con "me están ignorando". Es como perder el celular y jurar que vibra en el bolsillo. No vibra el aparato, vibra la costumbre. En el mundo espiritual, el apego no tiene candado, tiene dirección. La atención se pega donde más dolía en vida. Y es justo aquí donde muchos empiezan a sufrir. No por castigo, sino por seguir empujando una puerta que ya no existe. Para darle suelo a esto, los libros no sirven como teoría bonita, sino como espejos prácticos. En el Evangelio según el Espiritismo, cuando se habla del desprendimiento de los bienes y de las pasiones, no es moralismo, es higiene mental. El ejemplo práctico es claro: quien entrena a soltar en vida, orgullo, control, necesidad de tener razón, entra más ligero en la vida después de la muerte. Y en Memorias de un suicida, la intensidad está en lo concreto. Muestra conciencias atrapadas en culpa y fijación, repitiendo escenas como un disco rayado, y cómo el alivio empieza cuando aceptan ayuda, oración sincera y disciplina interior. La enseñanza práctica que queda es casi directa para Oje. Resolver pendientes, pedir perdón cuando da, simplificar la vida y entrenar una oración, meditación diaria de 5 minutos para que la conciencia aprenda a no entrar en pánico cuando el mundo cambia. Porque en el siguiente tramo, esa confusión puede explotar cuando la muerte fue repentina. Cuando la muerte llega de golpe, la conciencia no tiene tiempo de cerrar la puerta. Queda con el susto en la mano, como alguien que frena tarde y solo escucha el impacto. En accidentes o violencia, lo común es un shock mental, confusión fuerte, fragmentos de memoria y una sensación de "¿qué acaba de pasar?".
A veces la mente repite el instante una y otra vez, no porque esté condenada, sino porque el trauma funciona como un eco. En el mundo espiritual, ese eco puede ser tan intenso que la persona siente que sigue dentro del evento. Y ahí conviene decirlo con cuidado y firmeza. Esto no es sentencia eterna, es desorientación en plena transición. En casos de suicidio, la capa emocional suele ser más pesada porque la conciencia puede despertar con vergüenza, culpa o un vacío difícil de nombrar. Pero que quede claro, si alguien perdió a un ser querido así, eso no significa condenación. Significa que hubo dolor, confusión y una salida desesperada. En Memorias de un suicida, lo más práctico no es el drama, sino el mecanismo. Muestra cómo el sufrimiento se alimenta de la propia fijación mental y cómo empieza a ceder cuando la persona acepta tratamiento, disciplina y amparo. Es decir, el alivio llega cuando la mente deja de pelear y se deja orientar, como quien por fin baja los hombros y respira. Y aquí entra un detalle poderoso. Los pensamientos y oraciones de los vivos funcionan como señal emocional, un punto de referencia para la conciencia. Imagina a alguien en pánico, hiperventilando, y de pronto escucha una voz firme. Respira. Yo estoy aquí. Eso es lo que muchas tradiciones describen cuando hablan de amparo. No siempre se ve con ojos. A veces se siente como paz que invade el pecho. En el Evangelio, según el Espiritismo, la práctica de la oración no es para convencer a Dios. Es para organizar el propio campo mental y ofrecer alivio al otro como una mano estirada en medio de la niebla. Ejemplo aplicable. Una oración corta, diaria, con intención clara, que encuentre calma, que acepte ayuda, que sea conducido con amor, y evitar alimentar culpa y desespero en la familia. Eso, según la lógica espírita, pesa, porque justo después del shock suele llegar alguien y la forma como esa ayuda aparece cambia todo. En algún momento, cuando el ruido mental baja un poquito, la conciencia nota algo distinto, una presencia que no aprieta, que no acusa, que no exige. A veces no es una visión con forma humana, es una sensación de orden, como si el aire se acomodara. Y ahí pasa algo curioso. La persona puede sentir que alguien la está ubicando, como un mentor que no da sermón, solo transmite calma. En el mundo espiritual, muchos describen amparadores, guías, familiares que ya partieron. Pero lo más importante no es el quién, sino el efecto. Paz en plena transición. Y sí, la vida después de la muerte se vuelve menos teoría y más experiencia cuando esa paz aparece sin explicación. Ahora, aquí viene lo intenso. No siempre la conciencia acepta esa ayuda de inmediato. Hay quien siente culpa y se esconde, como niño que rompió un vaso y piensa, me van a castigar, aunque nadie esté castigando. Hay quien se aferra a la casa, al dinero, al control, y rechaza cualquier cosa que suene a vamos a seguir. Y hay quien tiene miedo, simple y humano. Si acepto significa que de verdad morí. En el libro de los espíritus, la idea práctica aparece una y otra vez. El estado íntimo, pensamientos, hábitos, emociones, influye en la percepción y en la dirección de la conciencia. Por eso dos personas pueden morir igual y vivir una transición totalmente distinta. La analogía de la ciudad desconocida lo clava. Llegar a un lugar nuevo, con alguien esperándote, es una cosa. Llegar solo, de noche sin mapa, es otra. Si la conciencia se permite confiar, el camino se vuelve más claro. Si se resiste, todo parece más confuso y pesado. Ejemplo aplicable para quien está vivo, y esto vale oro. Cuando muere alguien cercano, ayuda más a hablar con serenidad. Está bien, estás siendo ayudado, sigue la luz, confía, que gritar en desespero, porque la emoción funciona como un cable que transmite agitación.
En nuestro hogar, por ejemplo, se ilustra de forma narrativa cómo el amparo se organiza, cómo la recuperación es gradual y cómo la mente necesita descanso y reeducación. E quando a ajuda chega, aparece uma pergunta inevitável. Por que alguns, mesmo com amparo, insistem em ficar perto dos vivos? A veces, la conciencia no se va lejos de inmediato. Se queda rondando lo familiar como quien sale de casa y vuelve 3 veces porque se olvidó algo. Y lo que se olvidó no es una llave, es un vínculo. Saudade, preocupación, apego. Esas cosas pesan más que una maleta porque van pegadas al pecho. En el mundo espiritual, eso puede verse como cercanía a la casa, al cuarto, a los lugares de costumbre, como si la mente dijera, si vuelvo a este punto, todo vuelve a ser normal. Y ahí la vida después de la muerte se siente rara. No hay cuerpo, pero hay emoción. Y la emoción, ya sabes, manda más de lo que nos gusta admitir. Del lado de los vivos, esto suele aparecer con señales muy cotidianas, sueños demasiado reales, sensación de presencia, recuerdos que llegan de la nada, con una fuerza que te deja quieto. Y ojo con esto, no significa asombración automática, ni película de terror. Muchas veces es despedida, confusión o incluso un pedido de ayuda. En el Evangelio según el Espiritismo se insiste en una idea práctica. El mejor auxilio no es el drama, es la vibración serena, orar sin desesperación, recordar con amor y evitar atar al ser querido con culpa y llanto sin pausa. Ejemplo aplicable. En vez de decir no me dejes, decir ven paz, confía, estás acompañado. Es simple, pero cambia el tono emocional que llega a esa conciencia. Y hay un detalle fino, pero potente. Algunos se quedan porque creen que todavía tienen que resolver cosas. Un negocio, una herencia, una discusión, una promesa. En el libro de los espíritus y en relatos de nuestro hogar, aparece esta lógica de educación interior. El apego al control y al material crea niebla. El desapego crea claridad. Un ejercicio práctico para quien está vivo, y no es místico, es humano. Hacer un ritual de cierre, escribir una carta, agradecer, pedir perdón, liberar, y luego una oración corta diaria por 7 días, enfocada en paz y dirección. Porque cuando la conciencia finalmente afloja, suele venir el momento más fuerte de todos, esa revisión que no se puede negociar. Cuando llega la revisión, la conciencia no entra en un archivo de recuerdos, entra en un corazón. Es como si la vida se desplegara sin prisa, pero sin escapatoria. Y lo más fuerte no es lo que se ve, es lo que se siente. No es una película distante, es un abrazo a la verdad. La persona revive escenas simples, una mirada, una frase, un silencio, y de pronto siente por dentro lo que el otro sintió por su causa. Y sí, duele, pero es un dolor que limpia, como cuando uno llora por fin después de aguantar meses. Aquí viene algo que consuela a quien está de luto. La revisión no es un castigo de Dios, ni un martillo de culpa, es comprensión. Muchos descubren que aquel error que parecía imperdonable tenía raíces en miedo, ignorancia, heridas antiguas. Y al verlo claro, nace una voluntad nueva, reparar, aprender, amar mejor. Y lo más hermoso es esto, el amor que dieron, aunque haya sido imperfecto, aparece como luz real, como calor que no se apaga. Si alguien perdió a un ser querido, esto importa. La esencia de esa persona no desaparece, se reencuentra consigo misma, y el amor que vivió no se borra, se vuelve parte del camino. Y ahora, una imagen para el alma. Imagina que todo lo que uno sembró vuelve, pero no como juicio, no, como eco. El bien vuelve como paz, el mal vuelve como enseñanza amarga, sí, pero enseñanza al fin. Por eso,
Quien se fue no queda condenado por un momento terrible, queda invitado a despertar, a comprender, a cambiar. Para quien quedó aquí, con saudade en el pecho, esto es un bálsamo. Tu amor no fue en vano, tus oraciones no son teatro, son compañía real en la transición. Y cuando esa revisión termina, la conciencia no se queda flotando sin rumbo. Comienza a inclinarse hacia un destino que combina lo que siente ahora con lo que cultivó en vida. Y ahí se abre el siguiente misterio. Después de esos primeros minutos, la conciencia deja de estar solo en shock y entra en una especie de rumbo. No siempre es un rumbo claro, pero ya es un camino. O se abre a la calma, o se enreda en la confusión. Y aquí hay una verdad simple y, a la vez, profunda. No se va a donde quiere en el susto, se va a donde su mundo interior la lleva. El mundo espiritual no funciona como un ascensor que aprietas y listo, funciona más como una sintonía. Lo que uno vibra, lo atrae. Por eso la vida después de la muerte no empieza con un lugar, empieza con un estado emocional. En esta fase, el corte no es solo del cuerpo, es la separación de lo que distraía. Sin ruido externo, la mente se escucha más fuerte y lo que uno llevaba por dentro se vuelve paisaje. Si había paz cultivada, la paz aparece como una especie de claridad. Si había rabia, la rabia se vuelve neblina. Si había culpa, la culpa puede sentirse como un cuarto sin ventanas. Y no se trata de castigo, sino de coherencia. La conciencia no se transforma automáticamente por cruzar una línea. Es como cambiar de país sin cambiar de carácter. El idioma y la calle cambian, pero tú sigues siendo tú. Esa es la intensidad de la transición. Te quita la máscara, pero no te quita el contenido. Lo que define mucho el rumbo, entonces, son los hábitos mentales que la persona repitió durante años. Cómo reaccionaba, cómo pensaba, cómo interpretaba la vida. Quien entrenó ansiedad en silencio suele despertar ansioso. Quien entrenó serenidad suele encontrar serenidad más rápido. No es moralismo, es mecánica interna. La mente lleva su clima consigo. Y aquí entra algo delicado, pero consolador. Incluso quien vivió confundido no está perdido, porque el rumbo no es una sentencia fija, es un proceso. La conciencia puede ser orientada, puede ser calmada, puede ser reeducada. Pero el primer paso es salir del automático y aceptar ayuda. Ahora, si el espectador está vivo, y lo está, esto no es para asustar, es para empoderar. Porque significa que preparar el rumbo no depende de perfección, depende de dirección. Ejemplo práctico y simple. 3 hábitos que cambian la sintonía emocional en semanas, no en décadas. Primero, 5 minutos diarios de respiración lenta, 4 segundos inhalar, 6 exhalar, para encinar al sistema nervioso a no entrar en pánico. Segundo, una oración breve o afirmación consciente antes de dormir, que yo aprenda a amar mejor, que yo suelte el orgullo, que yo sea guiado hacia la paz. Porque eso entrena la intención. Tercero, un diario de gratitud con una línea por día, pero honesta, no forzada. La conciencia aprende a mirar luz incluso en días feos. Y si quieres subir un nivel, añade una práctica de reparación semanal, elegir una acción concreta para aliviar la vida de alguien. Puede ser tan simple como ayudar a un familiar mayor con algo práctico, donar alimentos, escuchar a un amigo sin interrumpir, pedir perdón por una frase antigua o cerrar una pendencia que estás empujando hace meses. Eso parece pequeño, pero por dentro reorganiza el mapa emocional, porque el apego y el miedo crecen en lo inconcluso, la paz crece en lo alineado. Y lo más contraintuitivo es esto: no hace falta ser santo, hace falta ser sincero y constante. Una conciencia honesta, aunque imperfecta, suele encontrar rumbo más rápido que una conciencia orgullosa que se cree impecable. La analogía del tren lo explica sin vueltas.
cuando embarcas, no vas para donde se te ocurre en el momento. Vas para donde la ruta ya estaba preparada, y esa ruta se construye con decisiones pequeñas, repetidas, lo que tú toleras en tu mente, lo que tú alimentas con tu atención, lo que tú eliges cuando nadie te mira. Por eso la gran pregunta no es ¿qué pasa al morir?, sino ¿qué estoy cultivando ahora mismo? Porque si hay confusión, también puede haber amparo. Si hay apego, también puede haber aprendizaje. Si hay miedo, también puede haber luz. Pero todo empieza por esa sintonía íntima. Y justo por eso, lo que viene a continuación toca un punto polémico y potente. ¿Se puede influir en esa sintonía desde aquí, mientras todavía estamos vivos y en tiempo récord? Si este video dejó una verdad vibrando en el pecho, es esta. La conciencia no se salva por suerte, ni se destruye por un error aislado. Se va moldeando todos los días, con lo que él piensa cuando está solo, con lo que él calla cuando debería hablar, con lo que él repite cuando nadie lo ve. Y aquí viene lo más delicado. La mayoría solo entiende esto cuando la vida aprieta, cuando llega una pérdida, cuando el mundo se vuelve silencioso por dentro. Si tú estás viviendo un duelo, quiero que escuches esto despacio, como quien toma un vaso de agua después de llorar. Tu dolor no es exageración, no es debilidad, no es drama. Tu dolor es amor sin cuerpo donde descansar. Y ese amor, si lo entiendes, puede volverse puente, no cadena. Porque hay gente que ama tanto que se castiga. Se repite, debí haber hecho más, debí haber dicho tal cosa, debí haber estado allí. Y esa culpa es una trampa, porque no honra a quien partió. Solo te roba la vida que aún tienes. Lo que honra de verdad es transformar la saudade en presencia amorosa. Recordar con ternura, hablar con serenidad, pedir ayuda espiritual con fe simple y seguir viviendo con dignidad como si el amor siguiera teniendo una misión. Y sí, aquí hay algo que consuela. Lo que tú sientes muchas veces también se siente del otro lado. No como vigilancia, no como terror, como vínculo. Por eso es tan importante la forma en que piensas y sientes, porque tu calma puede ser bálsamo y tu desesperación puede ser ruido. Ahora te voy a hacer preguntas que no son cómodas, pero son sanadoras. Si hoy fuera tu último día, ¿qué conversación te dolería no haber tenido? ¿A quién necesitas perdonar, aunque sea por dentro, para dejar de cargar una piedra que te envejece el alma? ¿Qué promesa hiciste y vienes posponiendo hace años? Y si perdiste a alguien, dime con honestidad, ¿has tenido un sueño tan real que te despertaste con el corazón acelerado, como si hubieras estado con esa persona? ¿Has sentido una presencia en un momento difícil, una canción que apareció justo, un recuerdo que llegó como abrazo? Escribe tu experiencia en los comentarios, aunque sea con 2 líneas. A veces, alguien que te lee hoy está al borde del colapso, y tu historia puede ser la mano que esa persona necesitaba. Y ahora, lo más importante, no dejes que esto se quede en curiosidad. Porque el conocimiento que no se aplica se vuelve solo entretenimiento, y tú no viniste aquí solo para entretenerte. Viniste para entender, para sanar, para despertar. Haz una cosa concreta en las próximas 24 horas, solo una, pero de verdad. Si estás de luto, haz una oración serena y corta, sin desespero, pidiendo paz y dirección para esa conciencia. Si tienes culpa, escribe una carta, no hace falta enviarla, diciendo lo que no pudiste decir y al final suelta, te libero y me libero. Si tienes una pendencia con alguien vivo, manda el mensaje. Hoy, aunque sea simple, pensé en ti. ¿Podemos hablar? Si tu mente está en caos, respira 5 minutos, lento, y repite una frase de ancla. Estoy aquí, estoy a salvo, puedo aprender. Porque si algo mostró este viaje,
es que la transición no empieza en la muerte, empieza en la forma como vivimos, empieza en el hábito de calmarse, en el hábito de amar mejor, en el hábito de ser más leve. Y eso no te quita la humanidad, te devuelve el control. Es como si la vida te dijera, no esperes el final para descubrir lo que importa. Y si este video te tocó, si te dio paz, si te dio escalofrío, si te dio consuelo, entonces te lo pido de forma directa, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Hazlo ya, porque aquí no vamos a tratar esto por cima. Aquí vamos a ir profundo, con respeto, con claridad, sin fanatismo y sin superficialidad. Vida después de la muerte, señales, duelo, conciencia y cómo vivir con sentido antes de que la vida te obligue a aprender por el camino duro. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te golpeó más? ¿Y qué acción vas a tomar hoy?